Bueno, entonces, como les estaba contando, habiendo introducido el concepto de temperatura, tenemos que hablar de escalas, ¿sí? O sea, cómo mido, no cómo mido, sino cómo defino la magnitud de esa variable temperatura, ¿sí? Y cómo mido, digamos, también, y cómo mido después esa cantidad. Bueno, entonces, cuando uno de un objeto, la forma de definir, de medir esa cantidad es la siguiente. Cuando en un objeto, en un cuerpo, hay una variación de temperatura, lo que va a ocurrir es que también va a variar alguna de sus propiedades medibles. Por ejemplo, cuando yo tengo un, un metal, o un objeto, un metal, por ejemplo, y cambio la temperatura del metal, o de cualquier otro objeto, lo que va a ocurrir es que el cuerpo va a cambiar, por ejemplo, el volumen, va a cambiar las dimensiones. Sí, el ejemplo más sencillo por ahí es si agarran, por ejemplo, un globo, ¿sí? Y lo inflan, ¿sí? Y de un cierto volumen, digamos, con aire adentro, y lo acercan o los tratan de sumergir dentro de un recipiente con hielo, ¿sí? Entonces, si a temperatura ambiente, digamos, cuando ustedes soplan, inflan el globo, tiene un cierto volumen, al sumergirlo en agua con hielo, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, el volumen del globo, ¿sí? Obviamente sin permitir que se escape el aire, va a disminuir, ¿sí? Y si lo dejan un buen rato, va a disminuir el volumen, y si después lo sacan y lo dejan nuevamente a la intemperie, digamos, hasta que alcance un cierto equilibrio, van a encontrar que el volumen va a aumentar nuevamente, va a recuperar el volumen inicial, ¿sí? O sea que básicamente hay propiedades, estas magnitudes cuya variación está ligada a la temperatura se denominan propiedades termométricas. O sea, porque obviamente pueden ser empleadas para la construcción de termómetros. O sea, son los instrumentos para medir la temperatura. Entonces, imagínense, la idea es muy sencilla. Imagínense que yo tengo una, un tubito, ¿sí? Con un cierto líquido adentro, ¿sí? Y yo sé que, por ejemplo, si el tubito lo ubico, lo sumerjo, por ejemplo, el tubito cerrado con un líquido adentro, lo sumerjo, no sé, en agua caliente, agua hervida, ¿sí? Agua que ustedes hierven a una pava, a una olla, ¿sí? Sumerjo ese tubito con ese líquido adentro, ¿sí? Un tubito con un líquido que puede ser cualquiera. Yo le voy a decir cualquiera, le voy a tratar de mostrar la idea, ¿sí? Entonces, encuentro que, supongamos que ese líquido que está dentro de ese tubo aumenta el volumen. Así como en el globo aumentaba el volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, agarro esto que está acá y así como funciona un termómetro, ¿sí? De mercurio, yo lo sumerjo en un líquido o en un lugar, digamos, por ejemplo, agua caliente, y el volumen, o sea, se dilata el líquido adentro y sube a cierto lugar, ¿sí? Sería como el globo que se expande, se hincha, digamos, se inflama. Claro. Por otro lado, si yo agarro ese mismo tubito con ese líquido y lo sumerjo en agua con hielo, lo que voy a encontrar es que el volumen del líquido que está dentro disminuye, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es definir esos, esos puntos de referencia, ¿sí? Por ejemplo, la escala, eso me permite definir distintos tipos de escala. Por ejemplo, yo puedo definir, es como definir el sistema de referencia, ¿no? Cuando ustedes hablan de la energía potencial. El cero, la energía potencial, se define donde uno crea conveniente, donde uno quiera. Puede ser en un objeto que está arriba de una mesa, puede ser en el piso o arriba de la mesa el cero. Acá es parecido. ¿Dónde está el cero de temperatura? ¿Cuál es el cero en principio de temperatura? Y bueno, ustedes pueden agarrar un recipiente, un globo, pueden ser un termómetro con un globo.
Sí, de alguna manera ustedes pueden medir el volumen de manera sencilla. Agarran el globo, lo sumergen en, no sé, en agua, en agua con hielo, ¿sí? Y miden el volumen. Supongamos que el volumen vale, no sé, las unidades, no importa las unidades, vale 1. El volumen vale 1. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando lo sumergen en hielo dicen, para mí esta temperatura vale 0. Lo voy a definir como 0. Y después agarran el mismo globo y lo ponen en agua caliente, miden el volumen, ahora el volumen vale 7. ¿Sí? Cuando lo ponía en hielo, el volumen valía 1, cuando lo ponía con agua caliente vale 7. Y ustedes dicen para mí esta temperatura, que no sé, ya es para mí, por eso ustedes tienen que definir un sistema de referencia, para mí la temperatura esta vale 100. ¿Sí? Las unidades que ustedes quieran, o sea, las unidades las inventan ustedes. Cuando lo pongo con hielo, la temperatura la defino yo que vale 0, cuando lo pongo con agua caliente vale 100. Entonces ahora puedo ir con mi globo y, por ejemplo, medir la temperatura de la mesa. ¿Cómo la mido? Y fácil, si yo agarro y mido el volumen que tiene el globo cuando lo pongo en contacto con la mesa, puedo hacer una regla de 3 simple y determinar la temperatura. ¿Por qué? Porque si yo sé que si cuando el globo vale 7, la temperatura es 100, y cuando el globo vale 1, de volumen, vale 0, entonces puedo hacer una regla de 3 simple para sacar, si la relación es lineal obviamente, la relación volumen con la temperatura. Y sacaré así la temperatura de la mesa. Bueno, básicamente esa es la escala de Celsius. ¿Sí? Que se elige como puntos fijos la fusión del hielo y el punto de ebullición del agua. Asignó el 0 de temperatura, ¿sí? A el valor de punto de fusión de hielo en condiciones normales, fusión de volumen, de fusión de temperatura. Y el segundo valor, el valor 100, el punto de ebullición del agua. Esas son las escalas de temperatura. Entonces, a partir de eso, dividió ese intervalo de 0 a 100 en 100 rayitas, ¿sí? Y cada una de esas rayitas equivale a un grado Celsius. Es lo que nosotros decimos cuando decimos que la temperatura, lo que vemos en las noticias, la temperatura del ambiente es, no sé, 20 grados, 15 grados. Eso es en escala de Celsius. ¿Sí? Eso es teniendo en cuenta que 0 grados es justamente agua con hielo, el punto de fusión de hielo, y 100 grados es el agua, la temperatura a la cual hierve el agua. Bien. Después hay otra escala, ¿sí? Otra escala que tiene que ver, que se llama escala de Fahrenheit, ¿sí? Que, bueno, hay una manera de relacionar, no la vamos a usar mucho esta, hay una manera de relacionar, es la misma idea, ¿sí? Son dos puntos de referencia distintos, pero básicamente es, perdón, dos puntos de referencia distintos, dos valores distintos de referencia. Por ejemplo, el primer punto, el punto de fusión del hielo, se asigna el valor 32, y el punto de fusión del agua, 212, ¿sí? Esos son los puntos, los valores de referencia, y dividiendo esos intervalos, uno puede sacar la escala de temperatura en Fahrenheit. ¿Sí? Hay una relación, hay una manera de pasar de una temperatura a la otra. O sea, si yo, por ejemplo, conozco la temperatura en Celsius, puedo pasar mediante esa relación a la temperatura en Fahrenheit. ¿Okay? Pero bueno, no importa. Digamos, no se pierdan mucho en los detalles. La idea es que yo, mediante alguna propiedad de algún material, yo puedo medir la temperatura. O sea, conociendo cómo cambia esa variable, por ejemplo, el volumen de algún objeto, puedo asociar un dado volumen de objeto a una dada temperatura. Esa es la forma de hacerlo. Después está la escala Kelvin, que es la que va a ser muy importante en termodinámica, que se llama escala absoluta. ¿Sí? En ella, cada grado Kelvin, esta escala, ¿sí? Cada grado Kelvin es el mismo que el grado, cada intervalo de temperatura o cada variación de un grado de escala de Kelvin es la misma que la variación de cada Celsius, pero en ella el punto de esta escala. En escala Celsius, el agua con hielo
punto de fusión del hielo, la temperatura vale 0 en la escala de Celsius. En la escala de Kelvin, ese punto es 273,16. En realidad, en la escala de Celsius, por eso se llama escala absoluta, el punto 0 de temperatura, según la escala de Kelvin, el punto 0, ocurre a menos 273,16 grados centígrados. Es llamado es conocido como el cero absoluto de temperatura, si está que a dicha temperatura desaparece la agitación molecular. ¿Ok? O sea, es la escala absoluta en la cual es el cero absoluto. O sea, no es posible alcanzar una temperatura menor que ese cero absoluto de la escala de Kelvin. O sea, cuando, por ejemplo, uno agarra y habla de la escala de Celsius, la escala que nosotros conocemos, nosotros tranquilamente podemos decir que cuando tenemos agua con hielo, o hielo, tenemos 0 grados, agua con hielo mejor dicho, pero también podemos tener, digamos, en algunas regiones del país, o de otros países, decir que estamos a 10 grados bajo cero. O sea, como una temperatura negativa. ¿Sí? Temperatura es 10 por abajo del cero. ¿Sí? Cero es, ¿por qué? Porque el cero lo elegimos con el punto de fusión del agua. Pero si hubiéramos elegido el cero, como, no sé, la temperatura de en Alaska, ¿sí? Por alguna razón, o sea, media ridícula, pero supongamos que elegimos algo así, entonces cuando, si en Alaska la temperatura promedio es de, no sé, menos 20 grados, medir algo que está a menos 10 en realidad sería medirlo a 10. O sea, eso es porque justamente el cero, en la escala de Celsius, está elegido con la temperatura de fusión del agua. Por eso, cuando estamos por debajo de esa temperatura, decimos que estamos bajo cero. Bueno, hay una escala absoluta, una escala en la cual no es posible hablar que tengo temperaturas por debajo del cero. Esa es la escala de Kelvin. El cero absoluto es cuando está todo completamente, supuestamente, en esta visión clásica de los movimientos de los objetos, está todo quieto. No hay agitación térmica. ¿Sí? Bueno, acá está este dibujito, básicamente cómo se representan las distintas escalas. ¿Sí? Bueno, esto que yo les hablé recién, de cómo los objetos cambian de alguna propiedad termométrica, digamos, por ejemplo, cambia el volumen en función de la temperatura, me permite, digamos, hablar brevemente, muy brevemente, de lo que es dilatación térmica. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un objeto, lo pongo en contacto con un objeto a mayor o menor temperatura, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, el volumen de ese objeto va a cambiar. ¿Sí? Esto se debe a que los átomos, las moléculas, digamos, del objeto, vibran con mayor amplitud y aumenta la distancia promedio entre ellos. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, para que tengan una idea más o menos sencilla de esto, cuando vimos resorte, movimiento armónico simple, ¿sí? Ustedes recordarán que la energía mecánica de ese objeto, de un sistema masa-resorte, la energía mecánica era esto, ¿no? La energía mecánica de un sistema masa-resorte era un medio de K por la amplitud al cuadrado. Esa es la energía mecánica, que obviamente, esa es la energía mecánica total, un medio de K por al cuadrado, pero ustedes saben que esto también lo puedo escribir como un medio de M por B cuadrado, más un medio de, en el sistema masa-resorte, K por X al cuadrado. ¿Sí? Y que a veces es potencial, y a veces es cinético, o a veces es la mezcla de los dos. El valor máximo es este, el valor absoluto es este, un medio de K por al cuadrado. Pero si yo, de alguna manera, a mi sistema masa-resorte, o sea, A es la amplitud de movimiento, es la amplitud máxima del movimiento de la masa unida en resorte. Si yo entrego, o sea, transfiero energía de alguna manera a mi sistema masa unido en un resorte, lo que va a ocurrir si yo aumento si E aumenta, lo que va a hacer básicamente, si K no cambia obviamente, si aumenta la energía, quiere decir eso que aumenta la amplitud. ¿Sí? Esa es la idea de lo que ocurre en un sólido. Si de alguna manera yo le transfiero energía por algún medio a mi sistema, esas moléculas van a vibrar con mayor amplitud. ¿Sí? Eso se va a traducir en que si yo tengo 10 a la 23 partículas dentro de un objeto, y cada uno aumenta a una cierta
cada uno de los resortes, ¿no? Esta es una visión súper sencilla y súper simplificada de lo que sería un sólido, y yo aumento la energía de cada uno de ellos, de los objetos. O sea que cada uno aumenta, aunque sea muy chiquita, una cierta fracción de la amplitud, aumentan un poquito, y yo sumo el aumento de todo, lo que se va a traducir en eso es una dilatación de todo el sistema, de todo el cuerpo. ¿Sí? Bueno, hay una relación lineal, que es la formulita que ustedes por ahí tienen que retener, digamos, es cómo cambia, por ejemplo, una variación lineal de un objeto, cómo se relaciona el cambio, por ejemplo, el aumento o la disminución de la longitud del objeto, en función del cambio de la temperatura. ¿Sí? Si llamo L0 la longitud, por ejemplo, hay unas imágenes, por ejemplo, de una vía, ¿sí? De los rieles, digamos. Acá hay, fíjense, ustedes no sé si alguna vez vieron los rieles como están ubicados en el piso. ¿Sí? Ustedes notarán, más si alguna vez viajaron en tren, que el tren, cuando están arriba del tren, se escucha siempre el ruido característico, ¿no?, de los trenes, por lo menos acá en Argentina, que hace cada tanto intervalo de tiempo, se escuchan ¿no?, un golpecito, digamos, en las vías. Ese golpecito es cuando la rueda atraviesa esta juntura que está acá, ¿sí? Esa separación mínima que hay entre las vías. ¿Y por qué esta separación de las vías? ¿Por qué no las juntan completamente? Pues si lo juntan completamente y lo pegan para que no haga ruido al tren, lo que ocurre es lo que se ve acá a la izquierda, ¿sí? En invierno no hay problema, pero cuando estamos en verano, que aumenta mucho la temperatura y las vías en particular están constantemente, digamos, absorbiendo energía, digamos, por el sol, digamos, por los rayos solares, aumenta la temperatura. Uno va y toca las vías, en verano va a ver que están a una temperatura, bueno, uno diría que está muy caliente, que está mal decir eso, pero estaría a una temperatura muy elevada, y eso hace que se dilaten las vías. Si se dilatan y no tiene espacio entre sí para dilatarse, lo que ocurre es que se tuercen para cualquier lado, que es lo que ocurre acá. Por eso en las vías está en esta separación, para que en verano se puedan dilatar, se expandan en las vías y no se lleguen a tocar. Y en invierno, bueno, se contraen, digamos, y hay una separación, ¿sí? Por eso es la razón por la cual las vías están levemente separadas unas de otras, los rieles. Y acá también, por ejemplo, hay un ejemplo de un puente, no sé si se llega a ver bien, un puente, ¿sí? Que nuevamente también tiene una separación. Esta cosa dentada acá es para que cuando se dilata, por ejemplo, en este caso era el metal, en este caso es el concreto, ¿sí? Se dilata también, cuando se calienta, no se rompa el puente, básicamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta es la forma en la cual aproximada la forma, digamos, en el régimen lineal, ¿sí? Si yo cambio en delta T la temperatura, o sea, si voy de una temperatura inicial a una temperatura final, eso es delta T, y tengo un objeto de longitud L, el cambio es delta L. El coeficiente que está acá se llama coeficiente de dilatación, ¿sí? Que depende del material. ¿Sí? O sea, básicamente ustedes tienen que saber esto, que la expresión de abajo es la misma de arriba, nada más que separé. Delta L sería delta L, o sea, ahí yo tengo en la dilatación del objeto, lo voy a escribir así: alfa por L0 por delta T. O sea que si yo al L lo llamo L final menos L inicial, perdón, L inicial sería el L0. Esto es igual a alfa por L0 por delta T, ¿sí? Esta es la ecuación que ustedes tienen que acordarse. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el cambio en la temperatura con el cambio en la longitud del objeto? Bueno, esto sería si fuera lineal, pero también puede cambiar en volumen. Por ejemplo, el ejemplo que les di del globo. ¿Sí? Yo agarro un globo, lo inflo y lo sumerjo en agua, con hielo. Entonces, por ejemplo, a temperatura ambiente, supongamos que el globo está a 20 grados. Tiene un volumen, B. ¿Sí? Un volumen ocupa el globo, el aire que tiene dentro del globo. Ahora lo sumerjo en agua con hielo. O sea que el cambio en temperatura es de 20 a 0. ¿Sí? Acá sería
digamos, si fuera en el cambio del volumen, en el cambio del volumen de un globo, ¿sí? Esto sería, ahora voy a poner que sería B0, a ver, el volumen del globo cuando estamos recién inflado, el delta T. El delta T, por ejemplo, sería, si yo lo sumerjo en agua con hielo, sería de 0 hasta 0 grados, desde 20, por ejemplo. ¿Sí? O sea, esto va a ser 0 menos 20, va a ser negativo. Quiere decir que el globo va a disminuir el volumen. El coeficiente que está acá, ahora no se llama alfa, se llama coeficiente de dilatación volumétrica, porque es en volumen. Si es lineal, si es una línea, una varilla que cambia su longitud, se llama alfa y se llama coeficiente de dilatación lineal, que es lo que está acá. ¿Sí? Dilatación lineal es esta expresión, pero es la misma idea. ¿Sí? Si es volumétrico, se llama beta. ¿Sí? Cambio en delta T está asociado a un cambio en delta B. ¿Bien? Y también puede ser en área. Bueno, listo. Estaba entrando en la parte final de la clase. Quiero hacer un parate de un minuto a ver si tienen alguna consulta hasta ahora. ¿Alguna duda? Primera parte, básicamente metí muchos conceptos, ¿sí? Cómo definir el estado térmico, estado termodinámico de un sistema, mediante ya no más velocidad y posición, sino en términos de tres variables termodinámicas, que son presión, volumen y temperatura. La ley cero habla de este concepto de la temperatura, aunque no lo define microscópicamente, me dice que si dos objetos están en equilibrio térmico, quiere decir que están en la misma temperatura. Y después digo, bueno, ¿cómo puedo medir la temperatura? Están los termómetros que están asociados. La temperatura está asociada, está relacionada con alguna cantidad, digamos, alguna variación en las propiedades de ese objeto. Por ejemplo, si cambia el volumen, con distintas temperaturas, yo puedo medir así la temperatura. ¿Sí? Eso me definen ciertas escalas. Ustedes tienen que saber que hay 3 escalas, en principio convencionales, que son la escala de Celsius, que es la escala que uno maneja normalmente, ¿no? Donde dice que el cero de la escala es agua con hielo, y 100 grados es la temperatura cuando hierve el agua. Está la escala de Fahrenheit y está la escala de absoluta, la escala de Kelvin, que esa es la que va a ser importante más adelante. ¿Sí? Que la escala en la cual el cero es el cero absoluto, no hay temperaturas negativas ahí, y en la escala de absoluta, la temperatura de agua con hielo no es más 0 grados, sino que es 273 grados. Bueno, y la última partecita, la última que hice, fue contar que cuando un objeto está en contacto con digamos, cuando sobre un objeto aparece una diferencia de temperatura, esto está asociado con un cambio en el volumen, digamos, en las dimensiones de ese objeto. Bien. Bueno. Ahora voy a ir hacia lo que les conté al principio, ¿no? Voy a volver otra vez a la misma idea, ¿no? Esto que está acá. Ahora voy a hablar por un sistema de partículas, pero, ¿se acuerdan? Yo dije, tengo mi sistema que está del lado izquierdo, que es esto de delta energía mecánica, ¿sí? Delta energía mecánica, y del lado derecho tengo el proceso trabajo, digamos, el mecanismo por el cual yo o algo o alguien ingresa o saca energía de mi sistema. ¿Sí? Hace trabajo mecánico, por ejemplo, la fuerza de roce, que disminuye la energía mecánica, o, por ejemplo, empujo un cierto objeto, o levanto un objeto, y lo que va a pasar es que cambia el estado de mi sistema, cambia la energía mecánica. Veamos qué pasa en un sistema termodinámico. La expresión, o sea, es lo mismo, ¿no? La expresión para un sistema de partículas, cuando yo la di en su momento, este es el teorema de trabajo de energía cinética, ¿no? Que tengo la variación de energía cinética de mi sistema
sea, en un sistema de partículas, yo lo podía escribir como energía cinética de cada una de las partículas, o, ¿se acuerdan? El cambio de energía cinética del centro de masa más el sistema relativo al centro de masa. ¿Sí? Tenía dos partes. Y del lado derecho tengo el trabajo de fuerzas externas y trabajo de fuerzas internas. Proceso de transferencia. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué ocurre en el estado. Cuando yo hablé de, no lo voy a mencionar todo otra vez, pero cuando yo hablé de este sistema, del trabajo de energía cinética, dije el trabajo de las fuerzas externas, lo puedo escribir como fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, trabajo de fuerzas internas, también conservativas y no conservativas, todo lo que es conservativo lo mando del lado derecho, y básicamente lleva esta expresión que está acá en amarillo. ¿Qué me dice esto? Esto es la variación de energía mecánica en un sistema de partículas, acuérdense. La variación de energía mecánica en un sistema de partículas era la variación de energía mecánica del centro de masa más la variación de energía mecánica, que yo la llamé delta U, la variación de energía mecánica respecto del centro de masa. ¿Sí? Acuérdense, el movimiento de un sistema de partículas lo puedo escribir como centro de masa más relativo al centro de masa. Y la energía también la puedo escribir así. O sea, básicamente es así, agarro un tacho con agua, ¿sí? Y el tacho con agua lo tiro al aire. Lo tiro por el aire, una botella con agua la tiro en el aire. Bueno, la energía mecánica del centro de masa va a cambiar, porque la energía del centro de masa de esa botella con agua, imagínense, es un punto dentro de la botella, ¿sí? Y esa botella se va a mover. Entonces se mueve el centro de masa y cambia la energía mecánica del centro de masa. Pero a la vez, las moléculas del agua, por ejemplo, o del gas o del fluido que yo tenga dentro de la botella, también tienen energía respecto del centro de masa, se mueven ahí adentro. Eso entonces puede cambiar también, que es energía relativa al centro de masa, que voy a llamar energía microscópica. Energía macroscópica es el movimiento del centro de masa, energía microscópica es lo que está ahí adentro, ¿sí? Bien relativo al centro de masa. No importa, no se pierdan acá, ¿eh? Porque no es tan, vamos a simplificar bastante esta ecuación. Entonces, del lado derecho tengo trabajo de fuerzas no conservativas, internas y externas. ¿Sí? Vamos a lo mismo, proceso, eso es lo que sí es importante es esto, que ustedes entiendan, es que quede claro que el trabajo es un proceso de transferencia. Es un mecanismo para sacar o ingresar energía al sistema. Delta U, que yo llamé así porque aparece en todos lados, es lo que se conoce como energía interna. Y la parte del centro de masa es la energía macroscópica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el trabajo entonces? Ustedes ya lo vieron esto, pero vamos a ver qué pasa en un gas. Por ejemplo, o sea, llegamos a este punto, vamos a simplificarlo un ratito y le vamos a agregar un término más. Ahora vamos a ver. ¿Qué es el trabajo sobre un gas? Y bueno, por ejemplo, el trabajo sobre un gas es, agarro, por ejemplo, un pistón, este es un dibujito que tengo acá adentro, un gas encerrado, este es un émbolo, que se puede mover hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? ¿Y qué es hacer el trabajo acá? Trabajo de una fuerza. Yo aplico una fuerza en la parte de arriba y comprimo, por ejemplo, el volumen de adentro. El trabajo que yo hago, por ejemplo, si yo voy hacia abajo, y este es delta I, el trabajo es en sentido, digamos, hacia abajo, hacia el eje I negativo, digamos, pero el delta I es positivo. Entonces, el trabajo, ¿sí? Lo que hace es disminuir la longitud esta, el delta I, el trabajo de la fuerza F, lo puedo escribir como, este es el diferencial de trabajo, fuerza por desplazamiento, con el signo menos, porque son opuestos, y ustedes saben que la fuerza la puedo escribir como presión por área, ¿no? O sea, fuerza, vamos a hacer, a ver, ahí qué pasa. Entonces, el diferencial de trabajo lo puedo escribir como menos la fuerza por el desplazamiento, es el trabajo mecánico. Pero sabemos que presión
la variable presión, que es la variable que sí es importante en termodinámica, la definición es fuerza por unidad de área. ¿Sí? O sea que acá la puedes escribir como menos la presión por el área, por delta I. ¿Sí? Pero esto, área por delta I, área por delta I, área por delta I es el volumen comprimido del gas. O sea, el delta de volumen, diferencial de volumen. O sea que básicamente esto lo puedes escribir como menos la presión por el diferencial de volumen. O sea que el trabajo va a ser, eso es el diferencial del trabajo. El trabajo es la integral menos la integral, el trabajo sobre el gas. Volumen inicial a volumen final de P diferencial de B. Ese es el trabajo mecánico. Nada más que lo escribí en términos, en vez de hacerlo en términos de F y diferencial de R o diferencial de X, lo escribo en términos de la presión y el diferencial de volumen. Pero es trabajo mecánico. ¿Sí? Del mismo tipo de trabajo que ustedes conocen. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fíjense que ustedes saben que el trabajo, esto es el trabajo sobre el sistema. ¿Sí? Yo hago trabajo sobre el sistema. Lo comprimo, por ejemplo. El trabajo, la integral de una función es el área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, esto es un diagrama que me dice, por ejemplo, presión, volumen. Yo cuando quiera definir el estado o cómo cambia las propiedades de un sistema termodinámico, la idea no es, digamos, si yo digo que mi sistema tiene una presión de, no sé, de 2 atmósferas, y el volumen es 1 litro. Y yo hago algo, mi sistema, y lo llevo a otras variables. Hago un proceso termodinámico y cambio. Antes era, tiene cierta velocidad y cierta altura inicial, y finalmente tiene cierta altura y cierta velocidad final. Ahora tiene cierta presión, volumen y temperatura, y un tiempo después tiene cierta presión y volumen y temperatura, que puede ser distinto, por ejemplo. La pregunta que yo necesito para terminar de conocer todo, de analizar bien mi sistema, es decir, bueno, pero ¿cómo lo llevaste a ese sistema? ¿Cómo fue el cambio que se hizo para ir de una cierta estado termodinámico a otro estado termodinámico? Bueno, eso lo represento con un dibujito, por ejemplo, que está acá, que son los ejes son presión y volumen, no velocidad, presión y volumen, y por ejemplo, el estado inicial del sistema que está acá, donde el volumen inicial es B sub I, la presión inicial es P sub I. ¿Sí? ¿Y qué hice yo? Bueno, manteniendo constante esta presión, disminuí el volumen, hasta acá, y después lo llevé hasta acá arriba. O también puedo ir de otra manera, puedo ir desde acá, ir manteniendo el volumen constante, aumento la presión, y después a presión constante, volumen cambia. O puedo hacer esto, unirlo así, por ejemplo. Estos son distintos procesos. ¿Por qué? Porque el trabajo, fíjense, el trabajo es el área bajo la curva. O sea, esta es la función P en función de B, que es la que está acá. Entonces, como yo elegí distintos caminos, por ejemplo, para ir de un punto inicial a un punto final. El área debajo de la curva cambia. ¿Sí? El más grande es acá, este es el más chico, esto es un caso intermedio. O sea que, por más que yo vaya de un estado inicial a uno final, por distintos, digamos, el punto inicial y el punto final sea el mismo para los 3 recorridos distintos, el trabajo va a ser distinto. Solamente visualmente se ve eso. Ya se ve visualmente, ¿no? Porque el área bajo la curva es distinto. ¿Sí? Bueno, este es un proceso, yo voy a volver sobre esto, no se preocupen, pero este es uno de los procesos que ustedes conocen bien, que es el proceso de trabajo. Yo transfiero energía a mi sistema, ¿sí? En este teorema que está acá, hago trabajo externo y cambia la energía de mi sistema. En el resto de la materia, yo recién hablé de el trabajo sobre el gas. Por conveniencia, porque las prácticas están así y porque a ustedes les va a convenir más, digamos, más adelante, en vez de hablar del trabajo sobre el sistema, voy a hablar del trabajo del sistema. Y por eso voy a diferenciar lo que es W
de lo que es WSIS, nada más. En vez de hablar siempre del trabajo sobre el sistema, o sea, el trabajo que hago sobre un sistema, voy a hablar del trabajo del sistema. Y la única diferencia es un signo. ¿Sí? El concepto es distinto, ¿no? Porque es el trabajo que hace el sistema. Pero matemáticamente la única diferencia es un signo. ¿Por qué? Porque ahora el sistema hace una fuerza F. ¿Sí? Si por la tercera ley de Newton, si yo hago una fuerza sobre el sistema hace una fuerza igual en sentido contrario y opuesta en sentido contrario sobre el exterior. ¿Sí? O sea, el trabajo del sistema, la definición es este. Trabajo del sistema. ¿Sí? Ojo con el signo. Pero es exactamente igual la idea. ¿Sí? Es exactamente igual, pero cada vez que aparezca esto, siempre va a ser el trabajo del sistema. ¿Sí? Bueno, la pregunta ¿es el único proceso que yo puedo hacer para esto que está acá? ¿El trabajo mecánico es lo único que yo puedo hacer para aumentar o disminuir la energía en el estado de mi sistema? Bueno, la respuesta es no. ¿Sí? Hay otro concepto que es el concepto de calor. ¿Sí? Hay un equivalente mecánico. Este es Joule recibió, básicamente estableció en sus trabajos de investigación un equivalente entre mecánico y térmico. ¿Sí? Básicamente lo que hace es la siguiente, él hizo un experimento muy interesante que es, agarro agua, adentro le pongo unas paletas y le ato unas cuerdas con unas poleas y unas masas. ¿Sí? Bueno, si las masas cambian, aumentan, disminuyen de altura, ¿sí? Uno puede calcular la variación de energía mecánica de la masa. ¿Sí? Si después pone un termómetro dentro del recipiente con agua y mide el cambio de la temperatura, puede decir, si tanto cambió la energía mecánica, tanto aumentó la temperatura. Ese es el equivalente mecánico del calor. ¿Sí? Un cierto cambio en temperatura es equivalente a un cierto cambio de energía mecánica. Ese equivalente me dice que las unidades vamos a ver más adelante, las unidades térmicas de calor, que es la caloría, equivalente a energía, que es la unidad de joules. ¿Sí? Una caloría son 4,186 joules. ¿Sí? Pero espera, no nos vayamos del punto. Yo quiero mostrarles a ustedes que hay otro proceso en el cual yo puedo cambiar todo mi sistema. No está únicamente el proceso de trabajo. Imagínense lo siguiente. Yo tengo agua a 20 grados dentro de una pava. Tengo, no sé, aceite a 200 grados centígrados. Los pongo en contacto. Y lo que va a ocurrir es que el agua va a hervir. ¿Sí? Pero agua a 20 grados, no sale nada por acá. Pongo en contacto el agua, se la pava con el aceite a 200 grados. Después de un cierto tiempo, voy a empezar a salir vapor acá. ¿Sí? Y lo que puedo hacer con eso es mover, no sé, las paletas de un molino. Pero entonces, ¿cómo puede ser? A ver, ¿de dónde sale esa energía? ¿De dónde sale la energía necesaria para mover las paletas del molino? Y ustedes me dicen, claro, del vapor. El vapor sale a cierta velocidad y mueve las paletas. Ok, ¿y de dónde sale la energía del vapor? ¿Por qué sale vapor acá? Y ustedes me van a decir, ¿por qué está a mayor temperatura? Ok, está a 100 grados ahora. Pero si estaba a 20 y ahora está a 100. ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? Fíjense que yo, de alguna manera, la pava hay energía, porque esa energía hace que salga el vapor con cierta velocidad y mueva las paletas. O sea, lo que ustedes sí saben muy bien es reconocer la energía mecánica, porque ustedes dicen, si hay movimiento y cambio de movimiento, es que aumentó o disminuyó la energía mecánica. Por eso está la parte final acá. O sea, de alguna manera la pava, que estaba a 20 grados, tiene una